Evangelio según San Juan, capítulo 4. Una palabra que muchas veces les he comentado a ustedes, me ha inquietado, le pregunto al Señor, y tal vez hoy venga parte de la respuesta de lo que le hemos preguntado al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. Cuando lo encuentre usted, por favor, se pone de pie en señal de reverencia con las Escrituras. Acostumbramos a hacerlo así. Yo le pido por favor que por respeto a la palabra de Dios que vamos a leer, no a la palabra mía sino a la de Dios, se ponga usted por favor de pie y podamos leer las Escrituras nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Dice las Sagradas Escrituras: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren, no que le adoren, que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre que estás en el cielo, guíanos a toda verdad por medio de tu palabra, al convencimiento del Evangelio, Señor. Y permite que en nuestro corazón nazca el deseo de poner en práctica tu palabra para ser bendecidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos así, nos disponemos para escuchar. Si usted quiere ser bendecido por Dios, ore diciéndole: me dispongo para poner en práctica tu consejo, cualquiera que sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siéntese, por favor. Este versículo que compartimos respecto de la adoración en espíritu y en verdad contiene tremendas profundidades, estoy seguro de eso. Contiene el auxilio muchas veces que necesitamos nosotros, pero también tiene en su interior, estoy convencido, misterio y revelación para estos tiempos. Tiene tal vez una de las frases que más me han inquietado a mí, yo creo que a muchos hombres, y es que hay algo que busca Dios, ¿verdad? Que hay algo que técnicamente uno busca lo que uno necesita, técnicamente uno busca lo que a uno le hace falta. Y cuando la palabra dice que el Señor busca adoradores, nos debería importar mucho este asunto. Y le hemos preguntado al Señor muchas veces, hemos hablado al respecto, y quizá, hermano amado, necesitamos entender el contexto en el que vivimos para poder entender el mensaje que Dios nos ha dado. Necesitamos comprender el tiempo, las circunstancias en medio de las que estamos. Necesitamos ojos para ver, necesitamos, como dice el Señor, oídos para oír, porque muchas veces cuesta trabajo entender qué es lo que quiere Dios de la iglesia y específicamente de nosotros. Yo sé que hay muchos que queremos agradar a Dios y desafortunadamente parece ser que el infierno va a estar lleno de gente que quiere agradar a Dios. Eso dice la Biblia. Dice que en aquella época muchos se acercarán al Señor y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, cantamos, bailamos, profetizamos, pero el Señor les dice: nunca los conocí. Ayer miraba yo un video, una parte más bien de un videito, de una persona hablando con otra, y yo miré a Juntos Sinceros, o lo que uno puede mirar desde el video. No parecía como preparado. Y uno de ellos le decía: ¿por qué ustedes dicen que no se pueden hacer imágenes? Si mire que la Biblia sí permite hacer imágenes. Y sacaba algunas citas bíblicas, decía: mire, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente. Y entonces, ¿por qué no se van a poder hacer imágenes si el mismo Dios dijo? Y le daba 2 o 3 preguntas, y la otra persona, también con buena intención,
trataba de contestar, pero a lo último como que no llegaron a ningún acuerdo, pienso yo. Y cuando uno mira esto, uno tiene que reconocer que es buena la intención de querer entender la palabra del Señor, de que es bueno el anhelo que tenemos muchos de nosotros, pero a veces es difícil comprender, a veces es difícil entender pienso yo, las circunstancias en que estamos viviendo. Quizá para nosotros poder entender un poquito a profundidad el llamamiento que Dios nos ha hecho, tenemos que entender los tiempos en que estamos viviendo. Tenemos que mirar las Escrituras y mirar cuál ha sido el llamamiento del Señor, mirar cuál es el momento y el propósito de Dios para nosotros. Hay muchas cosas que nos han enseñado a nosotros y nosotros a veces tenemos algo que llamamos la teología del lorito. La teología del lorito es que yo repito, pero no sé qué estoy repitiendo. A mí me dijeron y yo repito. A mí me enseñaron y alguien me enseñó a mí y vivimos en esto. No nos preguntamos por qué eso. Ayer mi hija tenía una coronita que hicieron cuando fueron a hacer algo de los médicos de la risa, unas coronitas. Y la niña se quedó viendo la coronita y me dice: papá, fuimos a los médicos de la risa y a mí me dieron una coronita. ¿Por qué? Las coronas las utilizan las princesas. ¿Por qué? ¿Por qué esta coronita? Yo creo que uno no debería ponerse coronitas. Y entonces yo le dije: qué interesante pregunta, ¿por qué? Pregúntale a la que hizo las coronitas. Ella me dijo: las hizo fulanita. Pero seguramente si le preguntamos por qué las coronitas, ella dice: pues porque cuando yo estaba chiquita me ponían una coronita en las fiestas, ¿verdad? ¿Y por qué? Toca preguntarle a mi mamá. Y le preguntan a la mamá: porque a mí me pusieron una coronita, me imagino yo, ¿no es cierto? Pero no existe muchas veces el preguntarnos por qué y el enfrentar lo que nos han dicho con lo que estamos viendo. Y fíjese que hay cosas que no coinciden con la realidad. Hay cosas que nos han enseñado, pero que no son lo que nosotros estamos viendo. A nosotros nos dijeron, o por lo menos a los que alguna vez alguien nos enseñó de la Biblia, nos dijeron que Dios iba a venir por la iglesia y nos iba a llevar, y que luego de que nos llevara iba a empezar la tribulación, ¿verdad? Y nosotros estábamos contentos y nosotros decíamos: pues no importa lo que pase, eso lo importante es que el Señor me lleve para el cielo, porque luego los que se queden acá, ¿cómo van a sufrir? Y nos enseñaron esto. Es más, nos dijeron: vaya a la iglesia y haga una oración de fe. Y cuando había algún enfermo, cuando había alguna situación desesperada, entonces le decían: haga la oración de fe. Algunos nos dijeron: usted espere que lo coja el carro, cuando se esté muriendo, lo importante es que usted alcance a decir: te acepto en mi corazón, te recibo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Usted dice: escribe mi nombre en el libro de la vida, y con eso usted se salvó, se fue para el cielo, no importa lo que haya vivido. Y nos enseñaron esto, y a veces se lo reprodujimos hacia nuestros hijos. Nos enseñaron cosas, pero cuando miramos la realidad, no se compadecen con lo que alguien me dijo. A nosotros nos dijeron, hermano, que la iglesia no iba a pasar los juicios del Señor. Pero yo pregunto: ¿qué estamos viendo? Cuando uno lee las Escrituras, cuando uno sin prejuicio, con un poquito de objetividad, empieza a leer las Escrituras, uno se da cuenta el tiempo que estamos viviendo. Había lugares donde nunca temblaba, ahora tiembla por todo lado. El Señor dijo: habrán terremotos. El Señor habló hace 2000 años, cuando no existían los tsunamis. Todavía ese término es nuevo, ni siquiera existían. O sea, no existía el fenómeno, por eso no había una palabra para identificarlo. Pero de repente empezaron a haber terremotos en el mar, fortísimos, y entonces empezaron a haber grandes olas. Y lo que antes sucedía una vez cada 1000 años, ahora sucede con mucha frecuencia, al punto que ya hay institutos especializados en la observación y la prevención, o por lo menos detección de tsunamis. Y entonces cuando algo sucede, dicen: alerta de tsunami. Y usted tal vez lo escucha: hay alerta de tsunami en Centroamérica, hay alerta de tsunami en tal lugar. Y lo que antes, y se cumple la escritura que dice: en aquellos días la gente va a estar asustada por las olas. Mire cómo el Señor no dijo tsunamis, porque es que en esa época no existían, no había una palabra. Entonces Él dice: estarán asustados por las olas. Y ahora, hermano, cuando hay alerta de tsunami,
se mueve un pueblo entero. Pero nos dijeron que a nosotros no nos tocaba vivir esto. Nos dijeron que el Señor nos iba a tomar, nos iba a quitar de todos los problemas. Pero la verdad, hermano, es que el paso del pueblo de Israel por el Jordán, que representa el arrebatamiento de la iglesia, sucedió después de la administración de las plagas por parte de Moisés en Egipto. Sucedió, mi hermano, que el Señor no sacó a un pueblo de los problemas, sino que el Señor lo guardó en medio de Egipto cuando estaban sucediendo los problemas. Pero qué terrible, mi hermano, es cerrar los ojos a lo que estamos viendo. Qué difícil es lo que está sucediendo hoy, que con los ojos vemos, pero nuestro corazón se quiere cerrar para no entender, para no aplicar. Que nuestros oídos lo oyen, pero es difícil aceptarlo porque alguien me dijo de otra manera. Yo quiero mostrar un video, ¿lo tiene listo, Iván? Yo quiero mostrar un video y quiero, por favor, que lo reflexionen. Este no es un video cristiano, esto no es de una iglesia que hizo esto. Esto es un grupo, una ONG, por ahí está en internet la página incluso. Es una ONG y hicieron público un video acá en Colombia que el jueves el pastor lo mostró allá en la iglesia. Entre otras cosas los extrañé y quiero mostrarlo acá porque es algo que usted ha escuchado, es algo que usted sabe, es algo que usted ha visto y es algo que yo le he dicho. En el nombre del Señor se lo digo, yo le vengo hablando de esto desde hace mucho tiempo, pero tal vez el verlo nos ayude un poquito para como relacionar lo que estamos hablando. Páguenme las luces, por favor. La vida está llena de amaneceres, de nuevas oportunidades para vivir, crecer, aprender, enamorarse, formar una familia y ser feliz. Hola, soy Catalina Castillo, mamá de 2 hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad. En los años 90 los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaba en los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad a los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto ha dado un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando sus hijos en las clases de educación sexual? ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo? ¿Y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía, hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio, y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual, que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo sin necesidad de generar ningún vínculo, que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento,
con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia. Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Actuemos ya. Empiece por conocer qué le están dando a sus hijos en el colegio. Cuéntele a otros papás. Ingrese a nuestra página e infórmese. Estos contenidos, esto es un hecho. La educación sexual es obligatoria en los colegios. Y hay ahorita un tema que yo le invito a que tal vez usted ni lo ha escuchado, pero tal vez su hijo sí. Tal vez usted ni siquiera lo ha oído, pero su hijo sí. Se llama la identidad de género. Entonces es algo nuevo. Entonces lo inventaron los psicólogos, no los psicólogos cristianos, pero este es el resultado de la psicología, de la sociología. Este es el resultado de la ciencia, la identidad de género. Entonces le dicen a su hijo, usted tiene derecho a su libre desarrollo de su personalidad. Y parte de su personalidad, le dicen, es su identidad. ¿Usted qué quiere ser? Abogado, médico, albañil, zapatero. Y parte de su identidad es la identidad sexual. ¿Usted qué quiere ser? Hombre, mujer, travesti, transformista. ¿Qué quiere? Usted puede escoger lo que quiera. Y entonces la niña, que pensaba que era niña, le enseñan que usted no es niña, que usted de pronto es un niño. De repente el niño le dicen, de pronto usted no es un niño, usted es un travesti. Tiene que pensarlo bien. Si usted le dan ganas de darle un pico a una mujer, déselo también a un niño, porque de pronto le gusta más. Porque usted tiene que aprender cuál es su identidad de género. Y entonces ahora le preguntan, ¿qué diferencia hay entre género y sexo? Ella, una muchachita, me preguntaba, estoy haciendo una encuesta y necesito profesionales o pastores. Dígame por favor cuál es la diferencia entre género y sexo. Porque antes género y sexo era lo mismo, hombre y mujer. Ahorita el sexo es lo que usted tiene por fuera. Si tiene pene es un hombre, si tiene vagina es una mujer. Pero su género depende a donde el diablo lo quiera llevar y usted se deje poner. Y eso le están enseñando a los niños. Y cuando los padres ni siquiera nos damos cuenta, entonces preparamos la generación para que venga, como dijo el Señor, como en los días de Lot, como en Sodoma y Gomorra. Y nosotros felices de que les aumenten la jornada escolar a los niños, de que los reciban a las 7 de la mañana y nos los devuelvan a las 11 de la noche, ojalá, dormidos. Y nosotros tranquilos de que ellos miren en la televisión lo que está moviendo esto. Si esto se da en los colegios, ¿qué se dará, mi hermano, en la televisión? Son los días de Lot, son los tiempos de guerra. Usted escuchó lo que decía ella, y no es cristiana. Decía, estamos en una guerra y el campo de batalla es la mente de nuestros hijos. Mire qué tremendo. Mire cómo el mundo, quienes quieren ver, disciernen las cosas que muchas veces los hijos de Dios no discernimos. Mire cómo, mi hermano, nos dijeron que a nosotros no nos tocaba esto, pero vienen. Y por eso usted mira lo que está sucediendo. Por eso usted mira la violencia, pero de una manera terrible. Por eso usted mira los problemas mentales. Cantidades de personas a punto de irse al psiquiatra. Cantidades de personas tomando cosas para la depresión. Por eso, mi hermano, el mundo avanza en maneras que no nos damos cuenta. Y no queremos como entender el tiempo que nos tocó vivir. Y hay batallas.
póngame las fotos, por favor. Esta mañana, cuando nos levantamos para venirnos, 7 pasaditas de la mañana, encontramos en la casa, hace 2 días encontré un manchón como de sangre en la puerta. Y yo dije, bueno, de pronto alguien pasó y tenía las manos se raspó algo porque era chiquito. Y esta mañana cuando nos levantamos, miré unas fotografías, miré estas son las ventanas de mi casa, están ampliadas ahí y tienen, vaya pasándomelas por favor, hilos amarrados y los nudos están por dentro. Y póngame la anterior, papá, la anterior, esa. Sí, esa es. ¿Sí alcanza a mirar que hay unos escritos ahí? Tienen unos nombres, cosas que no entiendo. Esquemón decía una, algo así. Y amarradas, ponga esa, mire, ahí se mira ese hilo azul y el rojo como viejo. Pero ayer no había nada. El viernes, acá está Mariana que ya nos ayuda. El viernes mi esposa le dijo, lave las rejas porque están muy sucias. Y lavó las rejas. Acá está, para que no digan que me lo estoy inventando. No había nada en la casa. ¿Quién hace eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué y cuando uno mira, préndamelo por favor la luz, papá. Y cuando uno se da cuenta, uno dice, pero ¿por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? ¿Por qué le van a hacer brujería? ¿A quién? Si yo no me meto en eso. Si al diablo se deja quieto, él me debe dejar quieto. Y cuando uno empieza a mirar, y yo le decía a mi esposa, esta semana ha sido una semana especialmente dura para mí, se lo decía ayer, anoche cuando íbamos en el carro. Ha sido una semana especialmente dura, de opresión, de dificultad, de tentaciones, de cosas tremendas. Y cuando uno empieza a ver, mi hermano, se da uno cuenta de estas cosas y dice uno, efectivamente, estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos de dificultad. Pero el problema es que ni viéndolo lo vemos. De repente usted mira los hilos y dice, ve, quién sabe que iban a amarrar ahí y se les cayó. Vinieron a las 3 de la mañana a amarrar unos globitos, supongo, y los globitos se fueron y entonces ahí está eso. Y tal vez algunos estén pensando acá, ese pastor sí es exagerado, tiene delirio de persecución. Eso es casualidad. Pues que sangre, pues alguien pasó con algo y untó. Pues eso, pues se levantaron a las 3 de la mañana a amarrar unos hilos. ¿Quién no amarra unos hilos a las 3 de la mañana? Cualquiera. Mi hermano, ni viendo las cosas vemos, ni viendo cómo el homosexualismo está viniendo en los tiempos del fin. Y a veces hay problemas aquí entre muchachitos, muchachitas de la iglesia, ataques, y los padres no se dan cuenta, los padres no quieren ver. Hay problemas, terribles dificultades, y queremos cerrar los ojos pensando en el yo, en lo que yo soy. Queremos seguir actuando como yo vengo actuando. Y resulta, mi hermano, que en estos tiempos finales el Señor está llamando sacerdotes para los tiempos del fin. El Señor está buscando sacerdotes para los tiempos del fin. Cuando nosotros miramos allí la historia de Israel, que es el reflejo de lo que estamos viviendo nosotros vemos que había un pueblo oprimido, que estaba viviendo, un pueblo de Dios que estaba viviendo bajo el dominio de Satanás. Israel en Egipto. Y esa es nuestra realidad hoy día. Israel en Egipto. Hijos de Dios. A mí me sorprende, mi hermano. A veces miro gente que piensa uno no tiene temor del Señor. Y uno le pregunta, le va a predicar la palabra y ¿sabe qué le dicen? Sí, pastor, yo ya me bauticé. Hace 10 años yo soy bautizado. Sí, claro, pastor, mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano. Cuando niño yo iba a la iglesia. ¿Y por qué se está destruyendo? Porque aunque son hijos de Dios, viven en medio de Egipto, viven bajo la influencia de Satanás. Y de repente muchos vienen a la iglesia. Acá no, ustedes son cristianos, pero en otros lugares van a la iglesia, pero siguen viviendo bajo el yugo de Egipto. Van a la iglesia, pero se siguen emborrachando. Van a la iglesia, pero se divorcian y se vuelven a casar y se divorcian y, como dice la Biblia, se casan y se dan en casamiento. Y de pronto, mi hermano, perdóneme si usted tiene 2 o 3 matrimonios encima, pero tiene uno que preguntarse, cuando el Señor lo llame, ¿con cuál hogar se va a ir? ¿A cuáles hijos va a presentar? ¿A los suyos o a los entenados? Porque tiene 3 hogares, tiene hijos en 4 mamás diferentes. ¿Por qué hogar va a responder? Porque eso es lo que se dice ahora. Hay un problema, divórciese, no hay lío.
Tiene una dificultad, mejor déjela, mejor déjelo. Y cuando el Señor nos llame, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Hijos de Dios que viven en medio de Egipto. Y allí, mi hermano, el clamor empezó a subir y dice que el Señor llamó a un Moisés. Y qué bueno esto. El Señor llamó a un sacerdote para que administrara, y esto es lo que yo, en donde quiero hacer énfasis hoy. El Señor no llamó a Moisés para que fuera y le dijera: ay, citicos, tranquilos, esto no va a pasar nada. La Biblia dice que el Señor llamó a Moisés para que administrara los juicios de Dios en medio de Egipto. Y el Señor está buscando, mi hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por allá en Pedro creo que es. Dice que Lot condenó a Sodoma porque él era justo en medio de un pueblo pecador. Y por eso vinieron los juicios de Dios. El Señor está buscando, mi hermano, y está llamando a alguien que sepa, los sacerdotes de los últimos tiempos, que sepan administrar los juicios de Dios. Pero qué tremendo, mi hermano, que los sacerdotes de hoy día, tal vez a causa de nuestra vergüenza y la falta de autoridad espiritual, queremos solamente la paciencia, queremos solamente la misericordia, porque como nosotros mismos también andamos embarrándola tanto. Entonces miramos a un adúltero y ay, pobrecito el adulterito, porque es que yo también tengo adulterio ahí en mi corazón. Se casó 3 veces, pero ¿cómo le decimos si yo también me casé 2? Roba, ¿cómo lo señalo? ¿Cómo le hablo si yo también robo? Se emborracha, pero es que de vez en cuando yo también. Qué tremendo, mi hermano, mirar muchos padres que alcahuetean a sus hijos porque ellos hacen lo mismo. ¿Con qué autoridad, mi hermano? ¿Con qué autoridad le habla un papá a un hijo cuando el hijo ni siquiera lo ha visto? ¿Con qué autoridad queremos solucionar a veces o meternos a exigirles cosas a los hijos si nosotros mismos nunca lo hemos hecho? Si conocimos al Señor y seguimos viviendo lo mismo. Pero el Señor llamó a un sacerdote, mi hermano, para que administrara los 2 ángeles que están al lado y lado del Señor. Usted sabe que el arca tenía 2 querubines, uno a un lado y el otro al otro. Y la Biblia dice que en la mano derecha del Señor hay justicia, bienes y honra, dice, ¿verdad? Pero también dice que Él mandó su ángel para que matara y destruyera. Hay uno, mi hermano, que administra la misericordia del Señor, pero hay otro. Por eso dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. En una mano, mi hermano, su ángel, a un lado del Señor están sus misericordias y su gracia. Y parece ser que es el ángel Gabriel, por lo menos para los israelitas, el que administra la misericordia del Señor, el que trae las buenas nuevas, el que trae las anunciaciones de paz, el que dice, bendita eres tú, ¿verdad? Ese es el ángel Gabriel. Pero al otro lado parece que está Miguel, que es el que salió y en una noche mató a los hijos de todos los egipcios, los hirió. Que dice que salió en medio de los asirios y hirió 180,000, mató 180,000, y cuando se levantaron, ¿usted se imagina 180,000 muertos en una sola noche? Mi hermano, a un lado está la misericordia del Señor y al otro lado estaba Moisés con su mano diciendo: estas aguas se convertirán en sangre y traerán muerte, mortandad y pestilencia. Por un lado estaba Moisés ministrando a su pueblo y diciéndoles: el Señor los guardará. Pero por otro lado estaba diciendo: deja libre a mi pueblo para que no te hiera. Los sacerdotes de estos tiempos, mi hermano, el Señor está buscando y está llamando gente que sepa administrar y entrar en los propósitos del Señor. Pero nos hemos tomado, y ni siquiera es culpa de nosotros, nos han enseñado, mi hermano, a tomarnos el evangelio con tanta liviandad, porque finalmente el Señor viene y nos va a arrancar de las pruebas, de la tribulación, de la gran tribulación. Y entonces nosotros vamos a estar tranquilitos, solamente el Señor nos va a levantar, nos va a llevar dormiditos, ni nos va a despertar. Y cuando yo abra mis ojitos voy a estar en el cielo tranquilo. Mientras tanto, allá en la tierra sus pecadores sufren. Yo no tengo que buscar de Dios. A mí no me tiene que guardar. Yo no necesito la protección de Dios. Mis hijos, ay no, ellos están escondidos con Cristo en Dios y el diablo no los puede tocar. ¿Y por qué entonces preñó a esa muchachita? Ah, sí lo pudo tocar el diablo. ¿Y por qué entonces está en las drogas? ¿Y por qué entonces su niñita de 13, 14 años ya está teniendo relaciones sexuales?
Ah, entonces sí lo puede tocar. Ah, entonces el diablo sí está operando allí. ¿Y por qué usted ni siquiera sabe? Ya su niño está pensando, mi hermano, que el homosexualismo está bien, que esa es la identidad de género, que de repente yo quiero ser lesbiana y tengo derecho, papá, y si me dice algo le meto una tutela, porque yo tengo derecho a mi identidad sexual. Dígame algo y lo demando. Hay muchachos que amenazan a los papás. Mano, si un muchacho lo amenaza a usted que lo demanda, dígale, demándeme y ya mismo hoy se lo entrego a Bienestar, y vaya y entréguelo. Vaya y entréguelo. ¿Qué día revisaba yo, mi hermano, la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo se fue en rebeldía, el papá lo dejó ir. Y cuando fue y parrandeó, papá lo dejó que parrandeara. Y cuando se le acabó la plata y se fue a buscar trabajo, el papá lo dejó que buscara trabajo. Y cuando le tocó ir a trabajar con cerdos, el papá no dice que fue y llamó a un amigo para que le diera un buen trabajo, no, a trabajar con cerdos. Y cuando le tocó comer la baza, no dice que el papá le mandó un giro, un super giro, ¿no es cierto?, para que comiera. No, a comer la baza. Pero era el papá del hijo pródigo, o sea, Dios, el dueño de todo, sí, pero allá estuvo comiendo la baza. ¿Cuánto tiempo comió la baza? Hasta que se arrepintió. Y cuando se arrepintió y volvió dispuesto, no a ser el hijo, volvió dispuesto a trabajar por comida. El corazón dispuesto, arrepentido. Y entonces el Señor se lanza a los brazos, no lo deja ni llegar. Lo viste, lo baña, le pone el anillo, le pone las ropas y le dice, ahora sí entendiste. Pero mientras estuvo en rebeldía, quédese allá. Mientras estuvo haciendo lo que le da la gana, hermano, si su hijo se pone rebelde, bótelo, déjelo. Eso hizo el Señor. No lo odiaba, no, lo amaba, pero allá lo dejó. Comió la baza, durmió entre cerdos. Esa fue su decisión. Cuando se arrepintió, claro, viene el perdón del Señor. Por supuesto, viene el amor del Señor. No vino a reprocharle, no vino a decirle, ¿usted por qué hizo eso? No. Pero solo hasta que se arrepintió, mi hermano, porque el Señor ministra en estos tiempos. Es tiempo de ministrar la misericordia del Señor, pero también la autoridad de Dios para poder sacar a un pueblo de Egipto. Y yo miro, mi hermano, el llamamiento de Moisés, que es un tipo, un símbolo de lo que hoy nosotros tenemos que hacer. En el libro de Éxodo, el capítulo 3, cuenta cómo el Señor llamó a un sacerdote para que administrara en tiempos difíciles. Cómo el Señor llamó a un sacerdote y cada palabra, me atrevo a decir, mi hermano, cada circunstancia que se mira en este capítulo 3 y 4 nos habla de la administración de los tiempos finales, del sacerdocio que Dios está buscando en tiempos finales. Y sabe que me he dado cuenta, mi hermano, que ni siquiera hablamos de esto. Y quienes hablan del sacerdocio tal vez no entienden, tal vez no han comprendido. Yo he escuchado peleas entre hogares porque él le dice, yo soy el sacerdote, tráigame jugo, atiéndame que yo soy el sacerdote. Mire la idea, mire la intención. Y he escuchado mujeres que le dicen, vaya, mire a ver qué pasa, que usted es el sacerdote de la casa, traiga plata, que para eso usted es el sacerdote. Quiero plancharme el pelo, quiero irme al salón, usted es el sacerdote, deme plata. Hermano, ultrajan tal vez la palabra del Señor, dañan el conocimiento de Dios. El Señor está buscando y llamando sacerdotes, y hay 5, 6, 7 aspectos importantes. Yo quiero mencionar algunos, unos puramente por encima y otros detenerme un poquito. Dice el capítulo 3 de Éxodo, versículo 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Primera cosa que sucede allí, mi hermano. Hay dos tipos de sacerdotes, pienso yo. Unos a los que el Señor busca y otros que buscamos al Señor. Hay algunos que el Señor llama, yo no sé por qué, no sé si eso redunde en bien o en más responsabilidad, pero hay algunos que Dios busca. Pero hay otros que tienen que buscar a Dios, pero para todos está llamamiento. Porque la Biblia dice, nadie que viene a mí, yo lo echo fuera. Porque la Biblia dice, toquen y se les abrirá, pidan y se les dará. Pero de repente hay algunos, como en el caso de Moisés, a los que Dios nos busca. Y qué tremendo es, mi hermano, cuando Dios busca a un sacerdote y uno no quiere hacer caso. Por experiencia se lo digo. Qué tremendo es, mi hermano,
por misericordia de Dios. Y en esto no hay jactancia, al contrario, no tengo arrogancia, al contrario, vergüenza de entender, mi hermano, cuántos años Dios me buscó a mí. A mí una vez me pasó, yo lo he contado, estando en el mundo, perdido en el mundo, en la peor época de mi vida. Y fue la única vez que escuché a Dios. Yo estoy convencido en mi corazón que ese día me iban a matar. Donde Dios no me hable, me matan. Y lo escuché literalmente, audiblemente, escuché una voz. Y por esa voz salí corriendo. Y cuando salí corriendo, salieron detrás mío. Por la ventaja que tenía, no me agarraron. Donde me agarren, me matan. ¿Por qué el Señor me estaba guardando la vida? Porque tenía un propósito conmigo. Pero no ha sido fácil, mi hermano. El desobedecer, el huir del propósito de Dios es terrible. Y mire cuando viene el llamamiento. Yo miraba esto y me daba risa. Porque lo primero que hizo Moisés fue acercarse a un suegro sacerdote. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Yo lo he dicho muchas veces, si hay cosa que me haya bendecido a mí, ha sido la cercanía con mi suegro. Me enseñó el sacerdocio. Yo no pienso que la familia de él sea mejor ni peor que la mía, ni es que yo me acerqué con él, con nada que ver con la familia, pero me enseñó el sacerdocio. Cuando uno se acerca, mi hermano, en el mundo se dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Si usted se acerca al bandido, al ladrón, al tomatrago, al mujeriego, al que es bueno para el tejo, ¿no es cierto?, al bueno para el billar, usted con suerte, o más bien con mala suerte, termina haciendo lo mismo. Lo más que usted alcanzará junto a un buen billarista es aprender a jugar billar y a pagarle las tandas de cerveza que se tome a costillas suyas, no más. Lo primero que hizo Moisés, se acercó a un hombre de Dios, se acercó a un sacerdote y lo agarró, mi hermano. Mire lo que dice: apacentando Moisés las ovejas. Lo cogió trabajando, lo agarró trabajando, mi hermano. No lo cogió flojeando. Y le hace el llamamiento. Usted conoce del llamamiento, se le apareció en la zarza. La situación le dice: quita el calzado de tus pies. Y qué importante cuando empieza la aparición, la revelación del Señor. Versículo 5 dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Mi hermano, nosotros estamos acostumbrados a andar en Egipto. Nosotros estamos acostumbrados a usar lo que nosotros queremos en el mundo. Pero cuando viene el llamamiento del Señor, esto de quitarse los zapatos, el calzado, es una representación de las cosas que tenemos que dejar al entrar en la presencia de Dios. Y tal vez aquí está el primer gran obstáculo para el sacerdocio de estos últimos tiempos. Queremos entrarle al sacerdocio porque yo sé que usted lo quiere, porque yo sé que uno anhela. ¿Quién no va a querer, hermano, guardar la vida de sus hijos? ¿Quién no va a querer, hermano, restaurar su hogar? ¿Quién no va a querer administrar las cosas de Dios? Pero el lío es que queremos entrar como venimos. Queremos seguir, hermano, con nuestro negocio que desagrada a Dios y estar en la presencia de Él a manera de sacerdotes. Queremos seguir hablando como hablábamos antes, vistiendo, pensando, actuando, y aún así la presencia de Dios. Queremos seguir con nuestra rutina, con el diseño de nuestro tiempo. Yo sé que usted dice: no tengo tiempo para buscar a Dios. Pastor, es una exageración uno pensar ir todos los días a la iglesia. Pero ¿por qué no piensa que es una exageración ir todos los días al gimnasio? ¿Por qué no piensa que es una exageración la rutina de 2 horas en el baño? Ya le digo a algunas hermanitas: usted parece que estuviera bañando un elefante, hermana. ¿Qué hace 1 hora metida en el baño? ¿Qué hace 1:30? Es que tengo clase tengo que trabajar a las 8 y entonces me tengo que levantar a las 5:30 para alcanzar a alistarme. Por Dios, delante del Señor le digo, eso es idolatría, egolatría. ¿Qué es idolatría? 1:30, 2 horas. ¿Y cuánto tiempo? Y oró, claro, pastor. Yo dije: Señor, muchas gracias por el día de hoy, amén. Después de las 2 horas en el baño. ¿Por qué no tenemos tiempo? Pero usted lo sabe, hermanas y algunos hermanos, tiempo para el salón de belleza. Se van y el pelo, las pestañas, los labios, por favor, hágame el masaje, las manos, los pies, la cola acá también, los dientes, los cachos de una vez, límeme todo lo que pueda.
Pero para buscar al Señor no tenemos tiempo, mi hermano, y queremos entrar a la presencia de Dios con nuestra misma agenda. Estos días le decía a mi esposa, no me quedó tiempo ni de orar, pero me vine el jueves a trabajar y me dice mi esposa que tengo algunos procesos en estos días. Entonces me dice mi esposa, ¿te rindió? ¿Alcanzaste a hacer esto? Y yo pensé decirle que sí, pero yo dije, no voy a añadir transgresión a la transgresión. Tras que fallé allá, no voy a fallar acá. Le dije, la verdad no. Me puse a ver la Vuelta a España y le hice fuerza a Chávez. Yo eso estaba empujando más que él. Le hacía fuerza a Nairo y no pude, la verdad. Ya hasta que no se acabó. Y la ponía solo para escucharla y empezaba a escribir y no podía. Yo me imaginaba, y mejor la pongo. Pero a veces no tenemos tiempo para buscar del Señor. Queremos entrar al sacerdocio bajo la misma agenda que tenemos, bajo las mismas costumbres que tenemos. Aún nos quedamos hasta las 11, 12 de la noche viendo televisión, confiando en Dios que sea sana. Vamos a suponer que está a las 12 de la noche usted viendo El Chavo del 8, ¿no es cierto? Es sano, pero al otro día la oración de las 5, ¿cómo los extraño a ustedes en la oración de la mañana acá? Los extraño. De 100, 120 personas que nos reunimos el domingo, 10, 12, 15 y el resto. Pastores, que no me puedo levantar. ¿Y cómo si se acuesta a las 12 de la noche viendo televisión? Queremos entrar al sacerdocio con la misma agenda que tenemos de Egipto, con la misma tradición, con la misma costumbre. Y el Señor le dice, quítate el calzado de tus pies, porque lo que vas a hacer, lo que vas a agarrar es diferente. Porque el llamamiento que tienes es distinto. Porque la administración de los santos requiere, mi hermano, algo diferente. Requiere que entremos al Señor, hermano, sin la protección que el mundo nos puede dar. El sacerdocio del Señor. Y el Señor lo llama. Y me gusta lo que le dice en el versículo 10, por favor. De aquí quiero que arranquemos. Dice: ven, por tanto ahora, después de que se había quitado las sandalias, dice, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El llamamiento que Dios nos hace, escúchelo bien, hermano amado. El sacerdocio no tiene como fin que le traigan jugo frío cuando usted llegue o que le quiten los zapatos. Entre otras cosas, acostumbre a sus hijos a que lo haga. Quíteme los zapatos, quíteme las medias. Acostúmbrelos a honrarlo a usted. Mi hija me quita las medias, pero me canso más que ella me las quite, porque me toca levantar como media hora el pie para que me lo quite. Pero quiero acostumbrarla, que ella sepa que debe honrar a su papá. Y usted tal vez diga, usted la está esclavizando, aprovechado, diga lo que quiera, mi hermano. Pero yo quiero que esa niña aprenda que a los padres se debe honrar. Eso dice la Biblia. Dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Dios, ¿dónde está mi temor? Nosotros ni honramos ni tememos. Nuestros hijos ni los honramos ni los tememos. Alguna vez lo escuché, alguien dijo, ¿qué quiere, que me quite la correa? Y le dice, ¿se le caen los pantalones, papá? ¿Para qué la va a quitar? Y el papá amenazándole de darle juguete. Y esa es la respuesta que le da el niño. A los 12 años le mete la mano. No lo respeta, no le teme.